Ya, entonces la clase de hoy es la número 40 sobre monopolio natural y monopolio discriminador de precios. ¿Ya? Em, hay, nosotros vemos dos tipos de monopolio, el monopolio común y el monopolio que se llama natural. ¿Ya? Este monopolio natural se da cuando las economías de escala son de tal magnitud que una única empresa es capaz de satisfacer toda la demanda de forma más eficiente que un grupo de competencia, que un grupo de empresas en competencia. Entonces, cuando se da el monopolio natural, es mucho más eficiente que exista una única empresa satisfaciendo toda la demanda a que haya muchas empresas compitiendo entre sí. ¿Ya? Por eso se llama monopolio natural. En general tienen una estructura de altos costos fijos, costos marginales constantes, fijos y pequeños. Entonces, el tema es que si nosotros hacemos aquí un gráfico y tenemos los costos, van a ser así. Entonces aquí tenemos Q, producción, y aquí tenemos los costos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa produciendo Q1, el, y aquí tenemos costos medios, ¿no? El costo total medio. El costo total medio va a ser ese, ¿cierto? Si nosotros queremos por ejemplo, si nosotros tenemos 10 empresas produciendo Q1, el costo promedio de cada uno de esas Q1 va a ser el costo total medio 1, que es este que está aquí en rojo. ¿Ya? Pero si nosotros mejor tuviéramos una sola empresa que pudiera producir un Q10, vamos a poner ahí, que pudiera producir lo mismo que 10 empresas pequeñas, el costo promedio es menor. Es como el costo total medio 10. ¿Ya? Entonces los costos promedios bajan a medida que aumenta la producción. Y eso ocurre cuando, como dice aquí, hay economías de escala. Y por eso se genera un monopolio que se da en forma natural. ¿Ya? Entonces, claro, ahí es más eficiente que haya una única empresa produciendo Q sub 10 a que haya 10 produciendo Q sub 1. Y eso en general se da, por ejemplo, en empresas como la hidroeléctrica, que es la que está ahí en fotito. Esta, Este tipo de infraestructura, por ejemplo, tiene costos fijos muy elevados. Entonces, claro, a medida que va aumentando la producción, los costos promedios van bajando. Em, Dice el monopolio natural, los más comunes son los que se dedican, como estábamos hablando, al suministro local de servicios. Puede ser agua, gas, electricidad, servicios de llamadas locales, televisión por cable. Em, Como estaba comentando, esos monopolios tienen las economías de escala en todos sus niveles de producción y sus costos medios son decrecientes. A medida que voy produciendo más, el costo medio va bajando. En estos casos, como dices, es eficiente que una única empresa produzca el total del producto. Los costos de producción se elevarían si dos o más empresas ingresan al mercado. ¿Ya? Y esa es es el gráfico de los costos, van descendiendo.
Discriminación de precios. Bueno, eso era con respecto al monopolio natural. ¿Ya? Discriminación de precios es el segundo tema que vamos a ver ahora. Em, Hasta ahora hemos visto o considerado los monopolios que fijan un precio único y uniforme para todos los consumidores. Eso es lo que se ha visto en clases anteriores. Sin embargo, una empresa puede incrementar sus utilidades económicas si cobra precios distintos a los consumidores de acuerdo a ciertas características. ¿Ya? La discriminación de precios, dice, se define como el cobro de distintos precios a diferentes consumidores por un producto que es idéntico. Em, para poder discriminar es necesario que existan tres condiciones. La primera es que la empresa tiene que tener poder de mercado, tiene que poder influir para poder establecer precios distintos. La reventa entre consumidores debe estar prohibida, obviamente, si no, no tiene sentido, porque el consumidor que compra más barato le convendría revender. Y los consumidores deben tener distinta disposición a pagar. Y aparte de eso, la empresa debe ser capaz de identificar esas condiciones. ¿Ya? Debe saber la disposición, debe conocer la disposición a pagar de los consumidores. Entonces, hay principalmente tres tipos de discriminación de precios. Esos son por lo menos los que vimos, o sea, los que vamos a ver. Hay una discriminación de primer grado que se llama discriminación perfecta. Hay una de segundo grado que se llama también como volumen de compra. Y hay una discriminación de tercer grado que es de separación de mercado. Ya, esas son las tres principales em, y son las que vamos a ver en detalle ahora. Em, Hay otros tipos de discriminación porque esos son como los básicos. Obviamente, a medida que uno va estudiando y va profundizando, va encontrando otras formas de discriminar, como por ejemplo, hay una discriminación intertemporal de precios, una discriminación por intensidad de uso, hay tarifa en dos partes. Ya. Entonces, vamos con la discriminación de primer grado perfecta. Esta ocurre cuando la empresa cobra un precio distinto a cada uno de los consumidores. Es decir, a cada consumidor le cobra lo que está dispuesto a pagar el consumidor. Entonces, el monopolista extrae todo el excedente del consumidor y todo es excedente del productor. En este caso no existe pérdida de eficiencia, ¿ya? Esta discriminación de precios de primer grado es difícil en la realidad llevarla a cabo, porque ahí tú tendrías que hacer un trabajo súper detallista de saber exactamente lo que está dispuesto a pagar cada consumidor. Entonces, y a cada consumidor cobrarle un precio distinto. Entonces, la práctica es un poco complejo de llevar a cabo. Por eso, hay otras que sí son más fáciles de aplicar, como la discriminación de segundo grado y la de tercer grado, respectivamente. La de segundo grado, em, que es la discriminación por volumen de compra,
Ocurre cuando la empresa diferencia segmentos de la demanda por cantidad de consumo y vende a distintos precios, de acuerdo al consumo. ¿Ya? Se fijan precios por tramos en función de las cantidades consumidas por el cliente. Típico ejemplo, tarifas telefónicas o descuentos por volúmenes de compra. Entonces aquí lo vamos a explicar. Bueno, eh, no sé si se han podido revisar las clases anteriores, pero para determinar el precio y la cantidad, el precio que cobra el monopolista y la cantidad que produce, lo primero es igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Y esto se reemplaza, bueno, ahí se ve, cuando tú igualas el ingreso marginal con el costo marginal, obtienes la cantidad que produce el monopolista, que en este caso es Q0. Y si esto lo llevamos a la demanda, nos da el precio que cobra, que es P0. Entonces, si el monopolista cobrara un solo precio, cobraría P0 y produciría Q0. El tema es que el monopolista puede obtener más utilidades si es que cobra precios distintos. Entonces, en este ejemplo, va a cobrar precios distintos por bloque. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, el primer bloque, primer grupo está dispuesto a pagar más. Entonces, entre 0 y Q1, si el consumidor consume entre 0 y Q1, va a pagar precio 1. Pero si el consumidor aumenta el consumo y consume entre Q1 y Q2, el precio va a ser P sub 2. Y si el consumidor consume entre Q2 y Q3, más, digamos, el precio va a ser P sub 3. Entonces, mientras más consuma, menos va a ser el precio que paga. Eso le va a permitir al monopolista tener mucho más utilidad, mucho más excedente. Eh, Mucho más por lo menos que cobrar un precio único, que sería en este caso P0. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Em, bueno, para recordar, el precio 3, este precio 3 es el menor precio que está dispuesto a recibir el monopolista, porque justo en ese precio se iguala el costo medio con la demanda. ¿Ya? Entonces, em, ese es el menor precio que acepta para poder producir. Y ahí, en ese punto, se obtiene el beneficio cero. Este es un gráfico de un monopolio natural, ¿ya? Y por eso también se da que en la restricción en que la demanda se iguala con el costo marginal, que sería en el punto naranjo, ahí el beneficio es negativo, ¿ya? Por eso este monopolista no acepta el precio de competencia perfecta porque se anulan los beneficios extraordinarios, ¿ya? No alcanza a cubrir sus costos con ese precio. Y la tercera forma de discriminar es separando mercados o separando grupos de consumidores, ¿ya? Entonces aquí la estrategia es cobrar precios distintos a distintos grupos de consumidores. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener
En lugar de una única demanda, vamos a tener dos grupos. Aquí hay un grupo uno y un grupo 2. Entonces, cada grupo tiene su propio ingreso marginal. Hay un ingreso marginal uno y un ingreso marginal 2. Em, Tenemos el costo marginal, obviamente. Entonces, igualamos ingreso marginal con costo marginal. Ahí está el ingreso marginal total con el costo marginal. Lo llevamos al ingreso marginal uno, lo proyectamos en la demanda uno y ahí obtenemos el precio uno. Ese es el precio que va a cobrar el monopolista al grupo que está en la demanda uno. Y al grupo que está en la demanda 2, lo que hacemos es esta igualdad de ingreso marginal total con costo marginal se proyecta en el ingreso marginal 2, se lleva a la demanda 2 y se determina el P sub 2. Entonces, el monopolista va a cobrar dos precios, precio uno y precio 2. Va a cobrarle precio uno al grupo de consumidores que está en el grupo uno y precio 2 al grupo que está en la demanda 2. ¿Ya? El precio uno, que es más elevado, se cobra al grupo que está en la demanda uno porque ellos tienen una mayor disposición a pagar. Y se ve porque su demanda es más inelástica. ¿Ya? En cambio, el grupo 2 tiene una demanda más elástica, por lo tanto hay una menor disposición a pagar, entonces se le cobra un precio más bajo. Pero para esto hay que conocer y hay que poder construir estas dos demandas. Entonces hay que conocer bien al grupo de consumidores. ¿Ya? Ejemplo que se aplica puede ser descuento a estudiantes, ¿cierto? Tú puedes separar, por ejemplo, al grupo uno como como la mayoría de las personas, y el grupo 2 que son los estudiantes. Entonces, como los estudiantes tienen una menor disposición a pagar, se les cobra un precio menor. O lo mismo con los adultos mayores, por ejemplo. Se podría hacer un tercer grupo ahí, con adultos mayores. Estos dos últimos tipos de discriminación son más fáciles de aplicar y se aplican en la cotidianidad. El uno cuesta más porque, como decíamos, ahí hay que conocer a cada consumidor en forma individual. Entonces es mucho más complejo. Em, Aquí está explicado cómo se calcula el costo total. A ver. Bueno, el costo total es el costo total de producir Q1 y Q2, ¿cierto? Y después podemos determinar el beneficio económico de la empresa. Y aquí el beneficio económico va a ser el ingreso total uno, es como el ingreso total uno, eh, beneficio económico es ingreso total uno más ingreso total 2 menos costo total. ¿Ya? Este ingreso total uno es el que está aquí, que es P por Q. Como es ingreso uno es P1 por Q1. El ingreso total 2 es P2 Q2. Y el costo total es la función de costo, pero considerando el costo total que es Q1 más Q2. ¿Ya? Y es un solo costo porque es una sola estructura de costo, independiente de la demanda. Nosotros estamos separando grupos de consumidores, pero el costo total de producir es uno solo, digamos. No nos separamos ahí por mercado.
em, como tenemos distintos ingresos totales, tenemos ingresos marginal uno e ingreso marginal 2, que es la derivada del ingreso total con respecto a Q. Entonces, lo que hacemos es igualar el ingreso marginal con el costo marginal, que es la condición para maximizar beneficio. Y de ahí llegamos a que el ingreso marginal uno debe ser igual al ingreso marginal 2 igual al costo marginal. Cuando eso se cumple, es cuando podemos determinar exactamente cuánto va a producir en cada mercado. Y eso fue lo que hicimos acá, en la PPT anterior. Aquí, esto fue lo que hicimos, fue igualar el ingreso marginal uno, ahí, perdón, el uno con el 2 con el costo marginal. Y ahí determinamos Q1 y Q2. Y esos Q1 y Q2 los proyectamos en la demanda 1 para obtener P1 y la demanda 2 para obtener P sub 2. Ya, ahí pudimos determinar que Q1 y Q2 son las cantidades óptimas para cada grupo. Esa es la discriminación de tercer grado. Em, bueno, aquí está descrito lo que estábamos conversando. em, es como lo que ya vimos en la PPT anterior. Ok. Otro tipo de discriminaciones de precio, como mencionábamos al principio, puede ser la discriminación intertemporal, en que los consumidores se dividen en grupos con distintas funciones de demanda y a los que se les cobra distintos precios en distintos momentos del tiempo. Entonces tú puedes cobrar, por ejemplo, precios distintos cuando las películas están en estreno o preventas de conciertos, de videojuegos, de lo que sea. Y eso se usa harto, el tema de, por ejemplo, los conciertos y las preventas. eh, Hay algunos que hacen 5 preventas, por ejemplo, entonces por la misma entrada te cobran 5 precios distintos de acuerdo al momento en que tú la compras. El otro tipo de discriminación puede ser por intensidad de uso, que es similar a la discriminación intertemporal, pero la diferencia es que los mercados se separan por la intensidad del uso. Por ejemplo, carreteras, hoteles, aerolíneas. Entonces, mientras más la usa o más la utiliza, menor es el precio. Y tarifa en dos partes también. La tarifa en dos partes exige que los consumidores paguen una tarifa que les da derecho a la compra de un producto y otra por cada unidad que desean consumir. Por ejemplo, dice Fantasilandia. Entonces tú compras una tarifa fija que es la entrada, pero después, no sé, pues si quieres subir como algunos juegos especiales, tienes que pagar aparte. ¿Ya? Entonces, ahí son distintos, y bueno, y hay muchos otros tipos de discriminación de precios, pues esos son como los principales. Eso es en cuanto a la materia. Hay un ejercicio ahora que está aquí propuesto. Es un ejercicio de monopolio natural. Y este ejercicio es súper bueno porque nos ayuda a entender varias cosas. Entonces dice, la multinacional de la energía Tesla Power Inc. instaló una planta generadora de electricidad para abastecer a Isla de Pascua como proveedor único. O sea, ahí nosotros sabemos que es un monopolio. Y como es una generadora de electricidad en una isla además, eh, se puede determinar que aparte es un monopolio natural. La demanda es Q igual a 30.000 menos 100P,
en que la demanda está expresada en unidades de kilowatts hora. Y el precio está en pesos por kilowatt hora. Los costos variables de producción son costo total 0,001 Q cuadrado más 70 Q y tiene costos fijos por la administración de 250.000 pesos más un retorno legal del 10% que totaliza 500.000 pesos adicionales al mes. Em, entonces nos piden la producción de equilibrio, calcule la utilidad del monopolio. Eso es lo primero que nos piden en este ejemplo. Entonces ahí vamos a hacer el ejercicio aquí en la pizarra. Ahí. Anotamos aquí la demanda y la función de costo. Entonces Q es 30.000 menos 100 por, por el precio. Y el costo total de Q es 0,01 Q cuadrado, ah, Q cuadrado más 70 por Q. Esa es la parte variable. Y la parte fija son 750.000. Ya, esos son los datos del enunciado. Entonces nosotros podemos ahí graficar. Y, em, ya. Entonces aquí tenemos precio, aquí tenemos Q, demanda, ingreso marginal, costo medio y costo marginal. Ese es el gráfico en general. Entonces, lo primero que nos piden es la producción de equilibrio monopólica. ¿Ya? Y para eso igualamos ingreso marginal con costo marginal. Eso es lo primero. Y ahí determinamos la cantidad que va a producir el monopolio, Q sub M. Ya, ese es el primer paso. Entonces, esta es la letra A. Igualamos, tenemos que igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Entonces, para eso necesitamos primero sacar el ingreso marginal. Y el ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a Q. Entonces necesito el ingreso total. Y ese ingreso total es P por Q. El, aquí nos dan, no, a nosotros nos entregan Q, ¿cierto? Que es el que está aquí arriba. Ahí está Q. Voy a hacer primero lo que harían típicamente. Después le voy a decir por qué no. Pero ya, entonces agregamos Q, que es 30.000
menos 100p. Entonces nos quedaría que el ingreso total es 30.000p, 30.000p menos 100p cuadrados. Eso está bien. El tema es que yo lo necesito derivar con respecto a Q, y aquí lo tengo con respecto al precio, entonces no me sirve de esa forma. Lo que hay que hacer, como así no me sirve, entonces vamos a tomar Q, ¿cierto? Que es 30.000 menos 100p, y despejamos P. Entonces nos queda 100p igual a 30.000 menos Q, y por lo tanto el precio va a ser 300 menos 0,1Q, 0,01 es 100, así que es 0,01Q. Dejamos expresada así la demanda. De ahí sí me sirve, porque el ingreso total sería, como es P por Q, ya lo dijimos, pero en este caso el precio va a ser 300 menos 0,01Q por Q. Y ahí me queda todo en función de Q. Ahí sí. Entonces, este ingreso total yo lo tengo que ahora derivar acá arriba. Voy a poner con otro color mejor. Este lo vamos a llevar para derivar con respecto a Q y obtener el ingreso marginal. Entonces me queda la derivada de ahí, 300Q menos 0,01Q cuadrado con respecto a Q. Y eso es 300 menos 0,02Q. Esto es el ingreso marginal. Ahí lo sacamos. Ahora lo que me falta es, como dijimos en la primera parte, es el costo marginal. Ajá. Tenemos solo el ingreso marginal. Entonces me voy al costo marginal. Y el costo marginal es la derivada del costo total con respecto a Q. Y el costo total está arriba en el enunciado, que es 0,01Q cuadrado más 70Q más 750.000. Entonces toda esa función se deriva con respecto a Q. Y nos queda 0,02Q más 70. Y ahora igualamos ingreso marginal con costo marginal. Entonces voy a borrar aquí este cálculo de cómo obtuvimos el ingreso marginal. Esta parte la vamos a borrar porque ya no la necesitamos. Esta es la deducción del ingreso total para sacar el marginal, así que ya no se requiere. Ay, me quedó un cero. Sí, tienes razón. Sí, 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 lo voy a corregir de inmediato. Ahí.
Este es 0,02. Era para saber si estaba atento. Sí, no está bien. Entonces ahora igualamos ingreso marginal con costo marginal. Entonces esto nos queda 300 menos 0,02Q igual a 0,02Q más 70. Em, Ahí 230 es 0,04Q, 0,20. Me equivoqué de nuevo, espérenme. Ahí. Entonces QM, la cantidad que va a producir este monopolio va a ser 1040, 10.454,55. Ese es este QM que teníamos aquí, 10.454,55. Esa es la cantidad que va a producir. Entonces, para ahora saber el precio que va a cobrar, lo que hacemos es esta producción, este Q, lo reemplazamos en la demanda. Y ahí nos da el precio que va a cobrar. P sub M. Entonces, como sabemos, ya habíamos calculado que el precio, esto es parte de lo que borramos, ya lo habíamos calculado, era 300 menos 0,01Q. Y este Q ahora lo reemplazamos por SQM, es el Q monopólico. Entonces, eso nos permite determinar que el precio es 195,45. Este es 195,45. Ya, este es PM. Vamos a ver, precio monopólico. Ya, esa era la primera parte del ejercicio que nos pedían la producción de equilibrio y el gráfico. Y la tercera parte de la letra A es la utilidad del monopolio. Entonces ahí hay que calcular el beneficio económico. Esa era la tercera parte. Voy a borrar acá al lado. Y el beneficio económico sabemos que es ingreso total menos costo total. En el ingreso total reemplazamos precio monopólico, es P por Q, ¿cierto? El costo total ya lo sabemos porque está acá arriba en el enunciado, solo que el Q que vamos a reemplazar en la función va a ser QM. Y eso nos va a dar una utilidad de 452.272,73.
Obviamente es una utilidad mayor a cero. Esa es la letra A. No sé si hay alguna pregunta, sino para seguir con la letra B, ¿no? Ya vamos a borrar todo esto para seguir con la B, que es sobre el índice de Lerner. Ya esto, todo esto se va ahí. Voy borrando a poco porque ese gráfico me interesa mantenerlo para las letras que vienen. Aquí nos alcanza el índice de Lerner acá abajo porque es súper cortito. B, índice de Lerner L, que este es indicador que nos dice el grado de monopolio que tiene la empresa. Entonces, precio menos costo marginal dividido en el precio. El precio es 195,45, que es el precio monopólico. ¿No? Y le tenemos que restar el costo marginal. Entonces, ese costo marginal es el costo marginal de producir el Q monopólico. Es decir, es este. ¿Cuánto me sale producir el QM? Entonces, el QM, que era 10.454,55, lo reemplazo en la función del costo marginal. Si hacemos eso, nos va a dar que el valor es 90,91. Entonces, en la función de costo marginal, que era 0,002 Q más 70, yo reemplazo ese Q por el 10.454,55 y llegamos que el costo marginal es 90,91. Entonces aquí le resto. Me quedo ahí. Y eso nos da que el índice de Lerner es 0,53. ¿Ya? Mientras más cercano a uno, mayor poder de mercado; más cercano a cero, menor poder de mercado. Ese es el índice de Lerner. No sé si hay alguna pregunta, consulta para ir por la letra C. La C y la D son súper interesantes porque ayuda a entender todo el concepto de monopolio natural. Em, la letra C dice que el gobernador de Isla de Pascua, acogiendo el clamor de los isleños, dictamina que se debe regular el precio con un precio fijo igual al cruce de la demanda con el costo marginal. ¿Dónde se cruza? Demanda con costo marginal, en ese punto justo.
¿cierto? Entonces, este es el precio que los isleños quieren que se regule, porque eh, encuentran que el precio monopólico es muy alto. Entonces, ellos prefieren que se establezca este Q, es que este es el de competencia perfecta, cuando es igual el costo marginal con la demanda. Entonces le vamos a poner Q sub C y aquí este es un P sub C, ¿ya? Entonces, dice la pregunta, demuestra que este precio no es sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a demostrar ahora? Que el beneficio económico en ese punto va a ser negativo. Por eso no va a ser sostenible en el tiempo. Aquí en el puntito rojo, el beneficio lo calculamos y era mayor a cero, por si acaso. Entonces, nos vamos a la C, igualamos costo marginal con demanda. Costo marginal ya lo habíamos sacado, más 70, y la demanda también, 300 menos 0,1Q, perdón, es 0,01, 0,01. Entonces ahí nos va a quedar 0,012Q igual a 230 y nos va a quedar que Q es 19.167. Ese Q es Q de competencia perfecta, ¿ya? Es el que está aquí, no perdón, no, este era, sí, este, es el Q, este está aquí abajito, y es 19.167. Es más que el Q monopólico, obviamente. Entonces después el Q lo reemplazamos en la demanda y nos da el precio de competencia perfecta, que va a ser 108,33. Y ese es el precio en competencia perfecta que está acá, 108,3. Ya, ahí, en fucsia. Ya, ese es el precio y la cantidad en competencia perfecta. Entonces tenemos que calcular la utilidad y sabemos que nos va a dar negativo. Entonces la utilidad es ingresos menos costos. Entonces el ingreso es P por Q, en este caso es P competencia perfecta, por Q en competencia perfecta, menos todo el costo, evaluado con Q en competencia perfecta. Y eso nos va a dar menos 382.639. Menor a cero, por lo tanto comprobamos que si se mantiene ese precio de competencia perfecta y ese Q en competencia perfecta, eso no va a ser sostenible en el tiempo porque va a generar que la empresa tenga pérdidas económicas y después decida cerrar, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a la letra D, que ahora dice que después de una negociación se pacta un precio regulado que corresponde al cruce de la demanda con el costo total medio. Entonces va a haber otro precio que va a ser este.
el punto naranjo. El cruce entre la demanda y el costo medio. Calcule el equilibrio, la utilidad, grafito. Se la vamos- Aquí me quedo un poco chico el espacio. Ahí. A esto le vamos a llamar Q sub R. Vamos a borrar acá abajo. Este era del índice de Lerner. Ya, entonces el naranjo es Q regulado. Y voy a tener que borrar aquí estos valores porque ahí va a estar el precio regulado, que nos va a quedar entre medio del monopólico y del competencia perfecta. Entonces, para determinar eso, que es la letra D, igualamos costo marginal, perdón, costo medio con demanda. Costo medio con demanda. Ahí dejamos la demanda. Y aquí lo vamos a ocupar eso. Entonces, este es el D, costo medio igual a la demanda. Bueno, el costo medio es el costo total dividido en Q. Entonces, ahí tenemos el costo total. Entonces lo dividimos en Q, 0,01Q más 70 más 750 dividido en Q. Ahí, costo medio igual a demanda. Y cuando hagamos eso, nos va a quedar una cuadrática porque tenemos que multiplicar por Q para sacar el Q del denominador. Entonces nos va a quedar una cuadrática y nos van a quedar dos soluciones de Q. Uno que va a ser 16.866,7 y otro Q que va a ser 4.042,39. Nos quedan los dos Q positivos. Obviamente, si hay uno negativo, es súper fácil discriminar. Em, en este caso no puso los dos positivos, pero como nosotros ya habíamos graficado, sabemos que este QR, ¿cierto? El QR tiene que estar entre 10.454 y 19.167. Entonces el que nos sirve es el de arriba. El 4.000 no nos sirve porque ese está bajo el Q monopólico. Entonces no tiene sentido. Por lo tanto, el Q regulado es el de arriba. Va a ser 16.866,7. Y si eso lo reemplazamos en la demanda, nos da el precio regulado, que es 131,33. Lo que también está bien porque está aquí entre medio del precio monopólico, que era 195,45, y el precio competencia perfecta, que era 108,33. Entonces ahí nos queda entre medio. Y después hacemos el beneficio económico,
ingreso total menos costo total. En este caso el ingreso total es P sub R por Q sub R menos el costo total en función de QR. Entonces reemplazamos ahí los valores que obtuvimos y nos da un beneficio de aproximadamente cero. Aproximado porque está con algunos decimales, pero nosotros ya sabíamos que iba a ser cero. En este punto el beneficio es cero. Ya, y es porque, claro, justo cuando se iguala el costo medio con la demanda, el beneficio va a ser cero. Ahí se anulan los beneficios extraordinarios de este monopolio. Entonces, SP sub R, en estricto rigor, es el menor precio que puede aceptar este monopolio. Por eso, no puede aceptar P competencia perfecta, que es PC, porque ahí incurrirían pérdidas. Tendría pérdidas económicas, entonces ahí no es sostenible en el tiempo. Eso, no sé si hay dudas, preguntas. Esa era la clase 40. ¿No? Lo dejamos hasta acá entonces y seguimos el día miércoles, si Dios quiere.